Bueno, algo que me faltó decirles ahorita que estaba con esto, es que la corriente alterna le ponen, se abrevia así, corriente alterna, o al revés, alterna corriente. Entonces cualquiera de estas cuatro que pueden encontrar, o al revés, esta que es CD, pues significa lo mismo, dependiendo si se encuentra en español o en inglés, pero son las formas en las que se abrevian. Bueno, entonces vamos a ver cómo se comporta la corriente alterna y la comparada con la directa en los condensadores. Yo sé que ya los he atiborrado varias veces con el comportamiento de la aleta del tiburón. Si tú pones una onda cuadrada, ya ve que la vez pasada nada más la pusimos a cero, que llega ahí al cero. Ahora vamos a ponerla acá, que llega al negativo. Si tú tienes una onda cuadrada, tu respuesta va a ser así. Bueno, es que en realidad esta no nace desde el cero, nace desde acá, desde menos A. O sea, que esta altura que está para acá va siendo A, esta altura hacia abajo es menos A. Entonces esto nace ya desde acá, desde menos A. Así. Y luego esto se va a vender como para acá. Y lo que tú verías en el osciloscopio es esto, la aleta del tiburón. Pero eso es si tengo esta onda, vamos a ponerle naranja, esta onda naranja de amplitud A y de duración, pues como es el inverso del tiempo, sería de duración 1 sobre W, su amplitud no su duración. Entonces este cacho que está aquí es 1 sobre W. Ahora, una pregunta. Esto es la aleta de tiburón así bonita. ¿Qué pasa si el capacitor está bien grandotote? ¿Qué creen que pasa si el capacitor está bien grandotote? ¿Se va a ver la aleta de tiburón así? ¿Cómo se vería? ¿Pequeña? ¿Por qué pequeña? ¿Sí estás bien, Sí estás bien, se ve pequeña. No sé si la atinaste o realmente lo razonaste, pero sí se ve pequeña. Significa que no se alcanza a cargar. Curiosamente, el capacitor no me va a dar el menos la amplitud de voltaje. Va a iniciar antes. Bueno, ustedes que sí ven la diferencia de colores, espero. Significa que esto se va a empezar, no va a empezar desde menos A, va a empezar desde más arriba y no va a llegar hasta, todavía no se alcanzaba a cargar, o sea, no va a llegar hasta A cuando vuelve a bajar y tampoco va a alcanzar su amplitud mínima, porque todavía no alcanzaba a cargarse y cuando se empieza a descargar y otra vez. Entonces, este es el comportamiento que tendría una muy alta capacitancia. ¿Qué es lo que están observando? Que no alcanzo el voltaje absoluto, ¿cierto? Entonces, una alta capacitancia actúa como si fuera una resistencia, me está bajando el voltaje. Eso es lo que me hace una alta capacitancia. Ahora, ¿qué va a pasar si tengo una capacitancia muy baja? ¿Cómo se va a comportar el voltaje? Se va a cargar rapidísimo. Sí voy a iniciar desde menos A, pero no va a llegar hasta acá. Antes de que llegue ya se cargó. Aquí. Entonces esto ya queda prácticamente plano. Y aquí se va a descargar, pero antes de que alcance la onda. Y aquí ya se ve plano. Nuevamente hasta acá ya se cargó completamente y ya se ve plano. Eso es lo que pasa cuando tengo una
baja capacitancia. Entonces, si tengo una baja capacitancia, ¿qué es lo que estoy notando? Que esta sí me permite alcanzar el voltaje tal cual. Entonces, esta actúa como una resistencia pequeña. Entonces, una baja capacitancia es el equivalente a una resistencia. Es el equivalente a una resistencia pequeña. Y una alta capacitancia es equivalente a una resistencia grande. Por ejemplo, las luces LED, si ustedes han comprado alguna luz LED, la vida útil de esas cosas ni siquiera se mide en horas. No debería medirse en horas. No es como las lámparas fluorescentes de vive 1000 horas o 10.000 horas. La vida media de un LED es 50 años, 60. Entonces, ¿por qué se funden? Todos ustedes ya han cambiado lámparas LED y se funden. Porque están diseñadas para la obsolescencia programada, para que se fundan cada año, cada 2 años, como si fueran lámparas fluorescentes o lámparas incandescentes, para que se fundan y las tengas que cambiar y ellos sigan con sus ventas. Entonces, una manera de proteger tus lámparas para que no se fundan tanto, porque lo que hacen es que están diseñadas para que pase más corriente de la que necesitan, y la corriente en exceso se transforma en calor. Por lo tanto, hay lámparas que se calientan mucho. Entonces, si agarras y les quitas alguna parte, algún acrílico o algo que impide la disipación de calor, viven más. Pero también, si antes de la lámpara le pones un capacitor pequeñito, muy pequeñito, eso es como si fuera una resistencia, y al momento que te pones la resistencia, baja la corriente que entra, y ya con eso tu lámpara vive ever forever. Si sabes hacer bien los cálculos dependiendo de la resistencia de tu lámpara, es que si le pones un capacitor, baja la intensidad de tu lámpara, y ya no brilla igual si el capacitor es muy grande. Y si tu capacitor es muy pequeño, no te va a servir de nada. O sea, tienes que ser muy calculado ahí. Pero si lo haces bien, te vas a morir, tu lámpara no se va a fundir. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con la corriente? ¿Cómo es la corriente con un capacitor? Nuevamente, entonces voy a dibujar bien una cuadrada. Se supone que entonces el voltaje de la corriente en una onda cuadrada hace esto. O sea, los dos, tanto el voltaje como la corriente van a ir a la par. Y entonces esto tiene una magnitud más A y tiene una magnitud mínima también de menos A. Y también tiene aquí una duración de 1 sobre W. Esto tiene un ancho de 1 entre omega, es omega minúscula. A ver, ingenieros, entonces díganme, ¿qué pasa con la corriente en un capacitor? ¿Por cuál empecé? Con el rosa. ¿Qué pasa con la corriente en un capacitor? La corriente al inicio es grande o pequeña en un capacitor en corriente continua. Porque esta parte es como si fuera continua. Hasta aquí es continua. En este pedacito es como si fuera continua. ¿Qué le pasa a la corriente? ¿Es grande o pequeña? Es muy grande. ¿Conectaron los capacitores sacó chispas? No. Bueno, cuando luego los conectas saca chispas. ¿Por qué? Porque la corriente es muy grande. Una chispa significa que hay corriente grande. Pues han visto las baterías, ¿no? De los carros que luego hacen el chispazo con las pinzas. ¿Por qué? Porque las baterías te pueden dar hasta 500 amperes, por eso dan chispas, pero es bajo voltaje. Bueno, la corriente es muy grande. La corriente máxima en un capacitor es prácticamente el voltaje sobre la resistencia. Cuando hay un capacitor, en el primer instante, el capacitor no ofrece resistencia a la corriente. O sea, prácticamente no lo expreso ahí en la fórmula. Entonces, voy a iniciar desde I máxima y conforme se va
Aquí cuando el capacitor ya está cargado, completamente, pasa esto. Ya aquí el capacitor se cierra, pero bueno, vamos con el rosa el rosa. Entonces el rosa cuando acaba el ciclo, hace esto. Sí. No llega a cero. Así es cierto, no, sí es cierto, aquí no pasan los negativos. El rosa, que sería el que está prácticamente en el rosa, prácticamente mi frecuencia está acoplada con mi capacitor. Ahorita vemos no, en esta clase no lo vamos a ver porque es una fórmula para calcular la frecuencia de acoplamiento. O sea, ahí se van en la frecuencia rosa el capacitor y la frecuencia de van. Pero ahora aquí la corriente se va al negativo. Eso significa entonces que de cero se va a volver a cargar. La I máxima la tengo aquí y aquí se anula. Entonces de aquí hace esto. Luego acá nuevamente ya se cierra la corriente y como el voltaje ya está en el positivo, entonces de aquí nuevamente se va a ir hasta I máxima y luego hace esto. Y la corriente que tengo aquí es menos y max, menos la corriente máxima. Luego de nuevo se va a ir para acá y otra vez, y así creo que ya viene el comportamiento. Va a ser siempre cero cuando ya esté acoplada, o sea, alcanza el cero ahí. Ahora, vamos a ver entonces cómo se comporta cuando tengo muy alta capacitancia. ¿Qué le está pasando a la corriente cuando tengo muy alta capacitancia? Entonces, aquí la corriente va a ser mínima, va a ir aumentando. Aquí la corriente es muy grande, va a ir disminuyendo, pero no llega a cero.